Detecto una falla en la lógica de la interpretación del cristianismo babilónico en cuanto a la gracia. ¿Qué enseñan en el cristianismo babilónico? Algo así como que no tengo que hacer nada para salvarme. Que la salvación, sí hay una escritura que dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se vanagloríe. Pero si no interpretamos correctamente eso, si no lo interpretamos bien, podría suceder lo que está sucediendo, le podría suceder a usted lo que le está pasando a mucha gente que están haciendo libertinaje de la gracia. Vamos a analizar este asunto de la gracia, de que ser salvos por gracia, siempre es por gracia, porque la Escritura dice que para ser salvos tiene que ser por fe. Y la fe yo no la puedo generar por mí mismo, aunque sí hay una Escritura que nos pide que debemos escuchar con fe. Pero yo no la puedo generar por mí mismo, la tengo que recibir la fe, y si la tengo que recibir, entonces es por gracia la salvación. Si la salvación es por fe, es por gracia, entonces porque Él me la da. La misma obediencia, yo no voy a poder ser obediente a su palabra si no me da un corazón nuevo, Él me tiene que dar un corazón nuevo. Entonces sigue siendo la salvación por gracia, pero yo detecto en el cristianismo babilónico una falla en esa interpretación de que yo no tengo que hacer nada para ser salvo, yo no tengo que hacer nada para recibir la gracia, que esa me la dan sin hacer yo nada. Yo detecto una falla muy grande ahí y vamos a analizarlo, si el Padre Eterno nos permite, con las Escrituras. Y una primera escritura que voy a traer a colación es la que dice que el Eterno manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, si el arrepentirse es un mandamiento, y nosotros sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, luego entonces yo decido arrepentirme. Hay una escritura que dice que aún el arrepentimiento Él nos lo tiene que dar. Fíjate lo peligroso de malinterpretar la gracia, porque eso puede traer condenación si no la interpretamos correctamente. La gracia. El peligro de interpretar incorrectamente la gracia, porque el mismo arrepentimiento me lo tiene que dar Él. Él es el que nos da el arrepentimiento. Si Él me da el arrepentimiento, entonces sigue siendo la salvación por gracia. Pero entonces yo no tengo nada que hacer para recibir la gracia. Sigue la pregunta. Si las cosas son así, de que yo no tengo nada que hacer, basándome en la Escritura que dice que la salvación no es por obras, sino por gracia, para que nadie se vanagloríe, y yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada, ese es el error doctrinal. Pensar que de veras no tenemos que hacer nada para recibir esa gracia. Ya dijimos, la fe me la da Él, el arrepentimiento me lo da Él, la obediencia me la da Él porque me da un corazón nuevo. Pero fíjate la falla de esa lógica. Entonces, Él elige quién se va a salvar y quién no. Sí, ya hay unos movimientos religiosos que tienen las dos líneas diferentes. La de que Él elige quién se va a salvar, así predican algunos. Y la otra línea es de que no, que nosotros tenemos que aceptar esa salvación. Y entonces, ¿y dónde queda la gracia? Que Él me da la fe, Él me da el arrepentimiento, Él me da el poder ser obediente. Así que yo no puedo hacer nada para ser salvo. Fíjate lo peligroso. Si hasta aquí ya logré transmitirte el punto clave, que es que o Él decide quién se va a salvar, o nosotros tenemos que entrar tenemos que ser parte de las decisiones que se tienen que tomar para que nos salvemos. O sea que tiene que haber una gracia, pero tiene que haber de parte de mí también una obediencia. La obediencia es porque recibí la gracia, o recibo la gracia porque fui obediente. Eso lo vamos a analizar con las Escrituras. Entonces vaya pensando en eso. ¿Quién decide si nos vamos a salvar o no?
realmente el Eterno, nuestro Padre Eterno, ya decidió si usted se va a salvar o no. Él decide quién se va a salvar o no. O sea que nosotros no teníamos nada que creer, nosotros no teníamos que decidir arrepentirnos, nosotros no teníamos que decidir creer porque depende de Él. Si se fija el peligro. En pocas palabras, en el cristianismo babilónico, en todos los movimientos religiosos, le han enseñado una gracia que lo dejan a usted vivir cómodo en la desobediencia de los mandamientos y de su palabra. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Vamos entonces a comenzar a leer algunas escrituras. Para entender la gracia, hay que entender que la gracia pertenece a la ley. Es imposible hablar de la gracia sin hablar de la ley, porque el salmista dice, hazme la gracia de tu ley. Ahorita que lo leamos, vamos a ir encontrándonos con esas citas bíblicas. Me gustaría que antes de empezar a leer sobre la gracia, la importancia de entender bien la gracia para que no sea usted hallado en desobediencia, como está escrito, en semejante caso de desobediencia, que no permitió que aquellos, a los cuales también se les predicó el Evangelio, antes de la muerte del Mesías, por cierto, antes que el Mesías viniese, muriese y resucitase, ya el Evangelio ya era predicado. Entonces aquellos a los que se les predicó el Evangelio, no pusieron en la obediencia fe, o no obedecieron porque no tuvieron fe, y no entraron en el reposo, que Yeshua es nuestro reposo, pues no entraron en ese reposo porque escucharon pero sin fe, y procedieron pero sin fe. Bueno, muchas cosas hay que decir de la gracia, y aquí el tema importante va a ser no malinterpretar la gracia, porque eso te puede estar llevando a vivir una vida de condenación, y en el día del juicio te puedes llevar una sorpresa terrible. Entonces, para hablar de la gracia, es imposible que no hablemos de la ley, porque, como dijo el salmista, hazme la gracia de tu ley. O sea que la gracia es de la ley. Entonces, antes de empezar a hablar de la gracia, y que podamos determinar si realmente el Todopoderoso va a decidir quién se salva y quién no, entonces no tenemos nada que hacer. Nadie tiene nada que hacer, nadie tiene nada que creer, nadie tiene nada que arrepentirse. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que nadie pueda hacer, porque Él va a decidir quién va a entrar y quién no. Punto. Ya nosotros no tenemos nada que hacer. En la interpretación de muchos, yo prefiero no creer eso. Yo prefiero que sí hay algo de mí que yo tengo que hacer. Tomar el primer mandamiento dice, amarás a Yahweh tu poderoso con todo tu corazón. ¿Y por qué te dice, por qué hay que amarlo? Si Él me obligara a amarlo, no es amor. El amor obligado no es amor. Luego entonces yo tengo que decidir de mí mismo si lo quiero amar o no. Por lo tanto, por mucho que la salvación sea por gracia, sí hay algo que yo y usted tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a analizar con las Escrituras. Para hablar, y para eso vamos a analizar varias Escrituras que tienen que ver con la gracia. Y como le digo, dijo el salmista, dame la gracia de tu ley. O sea que la gracia pertenece a la ley del Eterno. Si usted sigue bajo la mentira de que la ley fue abolida y desecha la ley, que vamos a analizar con muchas escrituras, qué es la ley y qué es la gracia, y le va a servir, y nos va a servir mucho. Pero si usted va a desechar la ley, pues sorpresa, también está echando fuera la gracia, porque la gracia pertenece a la ley. Si no, el salmista no hubiera dicho, hazme la gracia de tu ley. Y Yeshua es la ley. Bueno, para antes de hablar de la gracia, me gustaría establecer acerca de la ley lo que la ley sí es y que muchos no saben. Acerca de la ley, lo que la ley sí es. Por ejemplo, la gente no sabe que la ley es buena. Y lo bueno no es destruido, lo bueno permanece. Lo bueno, la ley dice la Escritura que es santa, limpia, pura. Y lo bueno y lo limpio y lo santo permanece, no puede ser quitado. ¿Por qué el Todopoderoso en su justicia, algo que es bueno, lo va a desechar? Antes, al contrario, Él enseña que todo lo que no, todo lo malo será desechado. Bueno, vamos a leer entonces algunas escrituras que tienen que ver con la ley, acerca de lo que la ley sí es, y que en el cristianismo babilónico, protestantismo, catolicismo, si hablamos de testigos de Jehová, mormones, adventistas,
pentecostales, apostólicos y todas las religiones cristianas enseñan que la ley fue abolida, la mayoría de ellas, y ignoran muchas cosas importantes acerca de la ley. Vamos a leer lo que la ley sí es. Zacarías, vamos a leer varias escrituras. Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu. Para los que dicen que antes de la venida del Mesías pues no había espíritu, pues que ese fue hasta en el Pentecostés cuando se derramó y hasta entonces hubo espíritu. Esa es una interpretación errada. Esto está en Zacarías 7:12, dice: y pusieron su corazón como diamante. O sea, un diamante es duro. O sea, está hablando de personas que tienen corazón duro. ¿Quiénes son los que tienen un corazón duro? Los que no quieren oír la ley. Estas son cosas importantes que tenemos que saber acerca de la ley. Usted no quiere oír la ley. No, ¿yo para qué quiero aprender la ley si eso ya está abolido? Error. Si usted no conoce la ley, va a terminar malinterpretando las cartas de Pablo, como Pedro lo dijo. Pedro dijo que de las cosas que Pablo hablaba, de las cuales están escritas en las cartas, muchos las indoctos, o sea, no doctores de la ley, indoctos, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿quiénes son los que tuercen las palabras de Pablo? Los que son duros de corazón, los que tienen corazón de diamante, porque no quieren oír la ley, porque ya está abolida según ellos. Son duros de corazón de diamante. Tienen un corazón de diamante, bendito sea el Eterno, que Él, su promesa fue que arrancaría el corazón de piedra, el de diamante, para darnos un corazón de carne, para que andemos en la obediencia de sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos y sus leyes. Para eso nos iba a dar el corazón nuevo. Pero aquí dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su Ruach, por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Dice, por manos de los profetas. Fue por tanto hecho grande castigo por Yahweh de los ejércitos. O sea que el que tiene corazón de diamante, que no quiere oír la ley del Eterno, se está arriesgando de que le caiga grande castigo de parte de Yahweh de los ejércitos. Entonces, acerca de la ley, en el cristianismo babilónico, el protestantismo, ya lo dije, pero lo voy a repetir: testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos, pentecostales, la línea doctrinal que me digan que han creado su propia identidad, cuando que la verdadera identidad del pueblo del Eterno es Israel. Esa es la verdadera identidad. Todas las demás identidades las inventó el hombre. Ese es un tema para otra ocasión, de que somos Israel físico y espiritual. No hay tal cosa como el Israel espiritual, pero ese es un tema para otra ocasión. Ahorita estamos pues en no malentender la gracia. Es peligrosísimo malentender la gracia, como lo expliqué ahorita, ¿no? Bueno, no me voy a regresar, vamos a avanzar. Ya hablamos de los que tienen corazón de diamante, o sea, un corazón duro, que no quieren oír la ley del Eterno. Y falacias acerca de la gracia. Y falacias acerca de la ley. O sea, conceptos, filosofías que malinterpretan lo que realmente es la ley y que malinterpretan lo que realmente es la gracia. En 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que está en el Mesías, Yeshua. Estas palabras de que desde niño conoces las sagradas escrituras, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo? Pues a la Torá, a la ley del Eterno y a los profetas, por supuesto. Y esa ley y esos profetas te otorgan sabiduría que necesitas para ser salvo, para poder adquirir la fe que está en el Mesías. Porque Moisés predicaba del Mesías, o sea, predicaba el Evangelio, y todos los profetas predicaban del Mesías, predicaban el Evangelio, la muerte y la resurrección. No que había sucedido, sino que iba a suceder. Pero predicaban el Evangelio, como está escrito: el Eterno evangelizó a Abraham, dice la Escritura.
O sea, le predicó el Evangelio. Ese es también otro tema del pacto, cuál realmente es el pacto que es sellado por la sangre del Mesías, desde dónde viene, que es el Evangelio de la simiente, el pacto de la simiente. Ese lo podemos ver también en otro tema. Aquí el tema es las falacias de la ley y las falacias acerca de la gracia. Ahora, en Proverbios 4:2 dice, porque les doy buena doctrina, no desampararán mi ley. Porque les doy buena enseñanza, porque les doy buena doctrina, no desampararán mi ley. O sea que los que predican que la ley fue abolida, que tienen corazón de diamante, que no quieren escuchar la ley porque tienen corazón de diamante, están en falsa doctrina, no tienen buena doctrina, no tienen buena enseñanza. Por eso desamparan la ley del Eterno. Eso está en Proverbios 4:2. Porque les doy buena enseñanza, no desampararán mi ley. Estamos mirando falacias acerca. Es importante para entender la gracia es importante entender varias cosas acerca de la ley, porque si no vamos a malinterpretar la gracia. 2 Juan 1, 9 y 10. Del 9 al 10. Dice, segunda de Juan, capítulo 1, versos del 9 al 10. Cualquiera que se revela y no persevera en la enseñanza del Mesías, y ya leímos en Proverbios, que dice, porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. Proverbios 4:2. Cuando dice, cualquiera que se revela y no persevera en la enseñanza del Mesías, no tiene al poderoso. ¿A cuál poderoso? Pues al poderoso de Proverbios 4:2 que dice, porque les doy buena enseñanza, no desampararán mi ley. Dice, cualquiera que se revela y no persevera en la sana enseñanza del Mesías, no tiene al poderoso. El que persevera en la enseñanza del Mesías, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Ahí entra el que te enseña que la ley fue abolida. Ni le digas bienvenido. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 1, versos del 5 al 8. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. O sea que el mandamiento tiene un propósito. ¿Cuál mandamiento? El de la ley, no el que se inventa el espiritifláutico. O sea, el supuestamente espiritual, que dice que ya no tenemos que obedecer los mandamientos de la ley, pues según él, por inspiración divina, él se tiene que inventar los propios mandamientos, o los que se deben de obedecer o los que no se deben de obedecer, cuando que el Padre ya estableció sus mandamientos. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron en vanas pláticas, queriendo ser maestros de la ley. Ojo, cuando dice queriendo ser maestros de la ley, no está despreciando la ley, sino al contrario, está dándole su lugar a la ley. Porque está juzgando de ellos que no son maestros de la ley. Luego entonces ser maestro de la ley es bueno. Y entre los hermanos de la iglesia, de lo que se conoce en el cristianismo babilónico, de la iglesia primitiva, o sea, entre los hermanos del cristianismo babilónico, se dice de la iglesia primitiva y se lee que en la iglesia primitiva habían maestros de la ley. Pero bueno, dice aquí, pues el fin del mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron en vanas pláticas, queriendo ser maestros de la ley, pero no lo son, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea que lo que hablan y lo que afirman no tiene nada que ver con la ley. Y es cierto. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, sabemos sin embargo que la ley es buena.
se fija que usted no puede estar tratando de entender doctrina o buena enseñanza, la cual no desampara la ley. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena. No, ¿cuál bueno? Eso ya no sirve, ya está abolido. Algo que está abolido porque ya no sirve. Algo que no sirve, pues es porque no es bueno. Pero no, la ley es buena. Usted no tira a la basura algo que es bueno. El que tiene corazón de diamante desprecia la ley. Sí, pues sí, el que tiene corazón de diamante. Pero fíjese qué curioso. El nuevo pacto, y he aquí hago un nuevo pacto. Jeremías 31, yo creo que sí es el momento propicio para leer Jeremías 31. Del 31 al 33. Para que vea cómo se relaciona todo esto de los corazones de diamante y que será arrancado el corazón de piedra y se nos dará un corazón de carne, para que aprendan a andar en mis mandamientos, estatutos y decretos y leyes. Y como está escrito también, dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Hasta ahí llegan. En el cristianismo babilónico ya mencioné diferentes denominaciones, pero hasta ahí nomás llegan, pues en su doctrina corta. No, es que mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento para decirle a la gente que si no tiene conocimiento, pues va a perecer. Y está bien, pero síguele leyendo. ¿Qué más dice? Porque desechaste mi sabiduría y desechaste mi ley. Por eso es que su pueblo perece. Porque le faltó conocimiento de la sabiduría de la palabra que estaba en la ley. Nada menos. Entonces, hasta aquí yo creo que sería una perla muy buena que leamos Jeremías 31, del 31 al 33, y llegar a comprender que la sangre del Mesías sella ese nuevo pacto que no es hecho con los gentiles. Ese también es un tema que se puede ampliar en otra ocasión. Sino que el pacto de la alianza, el pacto de la sangre del Mesías fue hecho con Israel, con la casa de Israel y la casa de Judá. Luego, entonces el gentil, ¿cómo entra a ese pacto? Lea Efesios capítulo 2, verso 12 y vas a ver cómo entra. Pero ese es un tema para otra ocasión. Pero sí aquí esta perla de Jeremías 31, del 31 al 33, es una perla referente de lo que estamos hablando aquí ahorita, del corazón de piedra, del corazón de diamante que rechaza la ley. Mire lo que dice, este es el nuevo pacto de la sangre de la nueva alianza. Este es el nuevo pacto que es sellado con la sangre del Mesías. Jeremías 31 dice, del 31 al 33, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Casa de Jacob y casa de Judá. Dos casas. Ese es un tema también para otra ocasión, pero usted debe empezar a investigar. Si quiere sana doctrina y no quiere seguir despreciando la ley y rechazando la ley y teniendo corazón duro de diamante que no quiere escuchar la ley, vaya e investigue el tema de las dos casas de Israel y qué significa eso proféticamente para salvación. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ok, la sangre del Mesías sella un pacto. Nosotros tenemos que saber cómo entrar a ese pacto y tenemos que saber cómo no quebrantar ese pacto. Imagínense, porque ya vimos los resultados de los que se han atrevido a quebrantar los pactos con el Eterno. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh,
Daré mi ley en sus entrañas, y seré yo a ellos por poderoso, y ellos me serán por pueblo. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. O sea que fue escrito, lo que fue escrito en tablas, ahora fue escrito en el corazón. Para rechazarlo, para andar en la desobediencia de esa ley que va a escribir en nuestros corazones. Para eso arrancó el corazón de diamante y pone uno de carne para escribir su ley, para que andemos en la transgresión de su ley. Porque ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado según las Escrituras? Está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice claramente que es pecado. En el cristianismo babilónico, pagano, nos enseñan, o nos enseñaron, a mí me enseñaban, bendito es el Eterno que ya salí de Babilonia, en ese sentido, pues nos enseñaban que pecado era hacer lo malo y ya. Pero ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Y es ahí donde entra el problema, porque todos por el Espíritu quieren decir qué es bueno y qué es malo. Y todo lo dejan espiritual. No, ahora el Espíritu nos dice qué es bueno y qué es malo. Ya luego el Espíritu ya no usa la Torá, la ley, ni los profetas. Cuando que la Escritura dice que nos debemos edificar, dice en los profetas y en los apóstoles, siendo la piedra angular Yeshua el Mesías. En eso tenemos que aprender, en eso tenemos que crecer, en eso nos tenemos que edificar. Pero quitan de la ecuación a los profetas y quitan de la ecuación a Moisés, que es profeta, el cual entregó la ley del Eterno, y quieren nomás dejar al Mesías cuando dice que debemos edificarnos en los profetas, en los apóstoles, siendo la piedra angular Yeshua mismo. Pero no quita de la ecuación a los profetas ni a los apóstoles, y si no quita de la ecuación a los profetas, no quita a Moisés. Pero si usted lo quita diciendo ya la ley fue abolida, ya no sirve para nada, ya no la tenemos que obedecer, imagínese lo que está hablando. Si él está declarando que él escribirá su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, en nuestras entrañas. Y esa es la confirmación del pacto nuevo. Que usted está realmente en el pacto nuevo que él habló, que él escribió su ley en su corazón, para que él ande transgrediendo, para que ande viviendo mundanamente, lleno de vanidad. El amor, dice la Escritura, no se envanece. O sea que si usted anda envanecido, lleno de vanidad, pues no hay amor en usted. Dice que los sensuales no tienen al Espíritu. Entonces, si usted es una persona sensual, no tiene al Espíritu. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ya leímos que el pacto nuevo es que él escribiría su ley en nuestros corazones. Entonces ya no está escrito en tablas de piedra. Y si escribió su ley, es para que no andemos transgrediendo la ley. Y usted y yo debemos entender claramente qué significa transgredir la ley, qué significa pecado. No es como le enseñaron en el cristianismo babilónico, que es hacer lo malo y que cada quien determina qué es bueno y qué es malo. No. El pecado, aquí está la definición correcta en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. ¿Cuál ley? ¿La que está abolida según el cristianismo babilónico? No está abolida. El maestro lo dijo, no piensen que he venido a abolir la ley. Dice, yo no he venido a abolir la ley, una. Y luego dos, no he venido a abolir la ley. Ahorita lo vamos a leer, creo que me estoy extendiendo mucho en explicar acerca de la ley. Voy a tratar de retomar las escrituras, las citas bíblicas que tenía pensado, ¿no? Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, la que no está abolida. Porque si estuviera abolida, entonces nada fuera pecado. Usted no podría andar predicando el evangelio diciéndole a la gente que se arrepienta, porque no hay pecado que arrepentir. Pero si le dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, la persona tiene que decir, ¿y de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué dice la mayoría? Si yo soy bueno, yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie. Así dice la gente, ¿verdad?
No le hago daño a nadie. Ellos determinan qué es bueno y qué no. En el cristianismo babilónico determinan también ellos por sí mismos qué es bueno y qué es no. Cuando que la Torá, la ley del Eterno, ya determina qué es bueno y qué no es bueno. Qué es pecado y qué no es pecado. Y aquí dice, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Y donde no hay ley, no se incrimina de pecado, dice la Escritura. Por eso es que no está abolida. Porque si estuviera abolida ya no hubiera ley. No podemos incriminar a nadie de pecado. Y aquí pues va a ser obligatorio leer Mateo para que escuchemos del mismo maestro, del mismo Yeshua, que en verdad no abolió la ley. Fíjese bien. Vamos aquí a explicar la interpretación correcta con su contexto y con su posttexto. con las escrituras previas y las que le siguen. Está en Mateo 5:17. Para que quede claro, en el verso 17, cuando dice no vine a abolir ni a abrogar sino a cumplir, hasta ahí también en el cristianismo babilónico, hasta ahí llegan, solamente hasta ahí. Y así no funcionan las cosas para interpretar las escrituras. Uno tiene que estudiar bien el contexto. La suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura. La suma de tu palabra es verdad. O sea, yo tengo que analizar toda la Escritura para yo llegar a una conclusión verdadera. Pero si yo hago doctrina de un verso, no, pues ya, es querer hacer doctrina en la ignorancia. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y no nada más dice la ley, también dice los profetas. O sea, no está abolida ni la ley, ni tampoco nada de lo que hayan dicho los profetas. Entonces dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto significa, en la interpretación correcta, sino para obedecer. Para obedecer. ¿Cómo lo sé? Porque el verso 17 y 18, los dos versos que le continúan, nos dejan clarito que la ley no está abolida. Y lo vamos a leer. Dice, porque de cierto les digo, ya leí el 17 donde dice, no he venido a abrogar sino a cumplir. Y el verso 17, ahora le voy a leer el 18, que en el cristianismo babilónico ya no le quieren leer el 18 y el 19, pero aquí sí se lo vamos a leer, bendito sea el Eterno. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley. Y como nosotros sabemos que el cielo y la tierra no han perecido, por eso es que sabemos que el verso 17, cuando dice no vine a abrogar sino a cumplir, queda claro que no quedó abrogado, queda claro que no quedó abolido, porque el verso 18 nos está diciendo que hasta que el cielo y la tierra pasen y no han pasado. Ni una jota ni una tilde perecerán de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y muchos dicen, no, pero ya todas las cosas fueron hechas. No es cierto, tampoco es cierto. Muchas profecías todavía no se cumplen. Las 7 fiestas del Eterno tienen un sentido profético y ya se cumplieron las primeras 4, tengo entendido, lo podemos analizar con calma, y falta que se cumplan las últimas 3 proféticamente hablando. Por eso es que debemos seguir guardando las fiestas, porque están anunciando eventos futuros proféticos. Pero bueno, el tema de las fiestas también ese es otro tema. Pero dice, no piensen que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. El cielo y la tierra no han perecido, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, porque no ha perecido el cielo y la tierra. Y el verso 19 hace lo mismo, confirmarnos que el verso 17, donde dice no he venido a abolir, efectivamente no quedó abolida la ley. El verso 17 lo corrobora más todavía, porque dice, de manera que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos, o sea, que quebrante la ley, que transgreda la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. La Escritura dice que el maestro nunca pecó, pero los fariseos lo acusaban de que sí quebrantaba el sábado. Pero quebrantar el sábado es pecado, pero no lo quebrantó. Los fariseos, como muchos fariseos de estos tiempos, enseñan que el Mesías quebrantó el Shabbat, pero no lo quebrantó. Ellos dicen eso porque están siendo influenciados por el mismo espíritu que los influenciaba a aquellos fariseos.
de acusar al maestro de haber quebrantado el sábado, pero él no lo quebrantó. ¿Por qué? Porque ya leímos en 1 de Juan 3:4 que dice que el pecado es la transgresión de la ley. El que peca transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y el Mesías dice la palabra que él nunca cometió pecado y que no transgredió la ley. Así que cualquiera que lo acuse de haber quebrantado el Shabbat, el día de reposo, es un fariseo. Amén. Amén, para ser obedientes. Amén. Entonces, el verso 19 nos aclara que la ley no está abolida, pues. Dice, de manera que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos muy pequeños, y los mandamientos de Levíticos de no comer animales inmundos, no son mandamientos pequeños. El día de reposo no son mandamientos pequeños. Las fiestas no son mandamientos pequeños. Lo referente al matrimonio no son mandamientos pequeños. Lo referente al divorcio no son mandamientos pequeños. Y esos usted los va a aprender en la ley. No en un ambiente espiritifláutico cristiano-babilónico, sino en la ley. Porque ¿qué dice? La mujer está atada al marido por la ley. ¿Cuál ley? La que los cristianos quieren abolir por influencia del antimesías. Eso lo puede leer en Daniel. Porque es el antimesías el que quiere cambiar los tiempos y la ley. Y ese es otro tema también. Así que de manera que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y por muy pequeño se refiere no va a entrar al reino de los cielos. Como me la pinten. No, pero es que sí va a entrar pero le van a llamar pequeño. No, eso está enseñando que no va a entrar. Eso también lo podemos comprobar con las escrituras. El que enseña a quebrantar los mandamientos por pequeños que sean, no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Se lo voy a decir porque en el huerto del Edén le dieron mandamiento a Adán y a Eva de no comer de un árbol. Llegó el mentiroso y le dijo, come. Si el Eterno le dijo que no comieran de ese árbol y llega el mentiroso y le dice que come. El Eterno le dijo, si comes vas a morir. Y el diablo le dijo, si comes de ese árbol no vas a morir. Come para que seas como el Todopoderoso. Come para que tengas sabiduría. O sea, el diablo le enseñó a Eva a desobedecer un mandamiento, no pequeño, grande. Y aquí está diciendo que los que enseñen a desobedecer mandamientos, por muy pequeños que sean, ¿para quién están trabajando? Para Hasatán. Yahweh lo reprenda. Y el que está escuchando eso ya lo entendió. Usted ya lo entendió. Usted que perseveró en quedarse a escuchar esto, ya lo entendió. Y usted no va a poder simplemente rechazar esta palabra y olvidarla. No va a poder. Así pues que el diablo es el que le enseña a desobedecer los mandamientos. El que le enseña que la ley fue abolida. Pero el maestro, bendito sea su nombre, Yeshua HaMashiach, nos enseña que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos de la ley, porque el contexto en el verso 17 es la ley, que no vine a abolir la ley. De manera que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y enseñe, no, que nadie puede obedecer los mandamientos, esa es otra mentira del diablo. Pero cualquiera que haga y enseñe a guardar estos mandamientos por pequeños que sean, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia, luego entonces yo tengo que tener una justicia. ¿Y dónde queda aquel filósofo? No, pues yo no puedo hacer nada, la gracia hace todo por mí y yo soy salvo por gracia y yo no le debo añadir obras y hasta cierto punto tiene razón porque la salvación no es por obras. Pero hay algo ahí. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que proceder con una cierta justicia para poder entrar al reino de los cielos. No se supone que yo no puedo hacer nada y ya entré por gracia. Pues le están sirviendo una copa, ahí donde usted se congrega, de mentiras. Y la escritura en Apocalipsis dice, sírvele tú en esa misma copa el doble. Así como ellos te servían en esa copa, te sirven mentiras, ahí donde congregas. Ahí donde congregas. Que te predican que la ley fue abolida y todo ese asunto ahí. Que tienen corazón de diamante, que rechazan la ley y te están sirviendo eso en una copa. Dice el maestro que en esa misma copa tú le sirvas el doble, pero de la verdad.
no de las mentiras que ellos te han estado sirviendo ahí en esa copa. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, 18 por ahí más o menos. Eso también se puede analizar después. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí puede decir alguno, es que mi justicia no depende de mí, sino que es la justicia que Él hizo en mí. Y sí es cierto. Pero ahí hay que ver que el mismo Eterno nos ha dado su justicia para que nosotros procedamos también en justicia. Pero bueno, vamos a retomar entonces. Ya dijimos muchas cosas que se podían decir acerca de la ley. Para empezar a hablar de la gracia. De la ley, pues podemos decir muchas cosas, muchas más cosas. Leer, a ver si rapidito leo. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Cuando algún hermano viene y le quiere decir, oiga hermano, oiga hermana, ya vio que la ley del Eterno dice, no, a mí no me interesan esas cosas. Ya la ley fue abolida, ya estamos bajo la gracia. Ah, bueno, usted está entrando ahí en esa palabra que dice que si usted aparta su oído para no oír la ley, dice que tú cuando oras, esa oración es abominable delante del Eterno. Eso es para que lo apuntes. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, o sea, de la doctrina que estás recibiendo o que tú predicas. Persiste en ello, persiste en tener cuidado de ti mismo. No te vayas a engañar a ti mismo porque el ser humano tiene esa capacidad tan terrible de engañarse a sí mismo. ¿Cierto o no es cierto? Los seres humanos tenemos esa capacidad bien terrible de engañarnos a nosotros mismos. Más cuando tiene que ver, cuando hay intereses monetarios de por medio y cosas terrenales, mundanas, etcétera, etcétera. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, o sea, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Hermano Antonio, luego ¿dónde quedó eso de la gracia, pues? Porque yo fui salvo por gracia, no por obra. Yo no tengo nada que hacer para salvarme. Nada. ¿Y por qué ahí está diciendo que tengas cuidado de la doctrina que enseñas? O que te están enseñando. Y que haciendo eso, teniendo cuidado de la doctrina, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y un incrédulo no va a poner atención en la palabra ni en doctrinas de nada. Esta palabra es para el creyente, para el que ha oído que la salvación es por gracia. No es al incrédulo que le está hablando aquí en la carta de Timoteo. Le está hablando al creyente, al que creyó. Al que ya entendió que hay una gracia. Le está diciendo que a pesar de que la salvación es por gracia, usted y yo tenemos que perseverar en tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que nosotros estamos enseñando o que nos están enseñando. Para que así podamos salvarnos y también aquellos que nos escuchan referente de doctrina. ¿Y la gracia? ¿Y la doctrina? Pero la gracia, sí, pero la doctrina. Si la palabra te está diciendo que ocupas una sana doctrina para salvarte. Él dijo que era el camino. Entonces el que fue salvo por gracia tiene que caminar un camino. Y si lo llevan por una doctrina falsa, puede que habiendo conocido la gracia, haga libertinaje de la gracia y termine caminando un camino, una doctrina que no es el camino. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. En Proverbios 6:23 está diciendo, yo soy el camino, mis mandamientos son el camino, son la verdad, son la luz y son la vida. Eso está diciendo en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha, luz. Y la enseñanza, la doctrina, luz. Y camino de vida, ¿quién es el camino de vida? Yeshua. ¿Sabe Yeshua que los mandamientos son antorcha, que nos guían por el camino de vida? ¿Sabe eso Yeshua el Mesías, el que murió por nuestros pecados? ¿Lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Por eso Él dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Él está pensando adelante de nosotros, que necesitamos guardar sus mandamientos. Entonces, si no logré convencerlos de guardar mis mandamientos,
por el miedo a la muerte, o si no los lograron convencer por la sabiduría humana, si no los lograron convencer por el infierno, si no los lograron convencer por que guarden mis mandamientos por una cosa u otra, como dice la Escritura, ¿quién descenderá? ¿Quién subirá al cielo y nos traerá los mandamientos para que los podamos ver y entender y que los podamos guardar? Y luego que dice acá Pablo, dice, no digas en tu corazón quién va a subir allá al cielo, porque ya hubo uno que subió al cielo para traernos los mandamientos para que los guardemos. Esa escritura, y me puedo extender mucho y no necesito ser un poco más objetivo, pero esa escritura es una perla maravillosa. Esa escritura que dice quién subirá y nos traerá los mandamientos, está acá en la ley que el Eterno nos dio, en la ley de Yahweh, no de Moisés, la ley de Yahweh dada a través de Moisés. Allá está en Deuteronomio explicándonos, diciendo, hay una escritura que dice, y Pablo la cita, quién subirá al cielo y nos traerá los mandamientos para que podamos guardarlos. O sea, ya no tenemos pretexto, ya hubo quien subió, ya hubo quien descendió, ya hubo quien vino y nos trajo los mandamientos para que los obedezcamos, Yeshua el Mesías, y por eso dice, si no te convencí de muchas maneras, porque habiendo hablado en Hebreos, dice, habiendo hablado los hombres a través de los profetas a nuestros padres, de muchas maneras, ahora nos habla a través del Hijo, o sea, ya te lo he dicho de muchas maneras que me obedezcas, pues ahora te lo digo que si me amas, guardes mis mandamientos, porque son luz, camino, vida, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha, y la enseñanza, la doctrina, luz, y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. O sea que en un lugar donde le están dando una doctrina que no le reprende su desobediencia, o si está quebrantando alguno de los mandamientos, o si está en pecado y nadie le dice nada, no hay reprensión, es porque ahí no hay camino de vida. Porque aquí dice que camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. El que enseña debe reprender. Y eso es camino de vida. Pero si donde usted está, en un lugar donde algún hermano le quiere amonestar, y usted sale con el cuento ese de que no podemos juzgar, vaya y revise la enseñanza de que sí podemos juzgar. Ya la pusimos ahí. Se pueden decir muchas cosas más referente de que sí se puede juzgar. Es necesario juzgar. El justo juzga todas. El justo juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Está en un lugar donde no hay reprensión, donde nadie reprende el pecado. Salga huyendo de ahí por su alma y por su vida. Porque la enseñanza correcta es camino de vida. La reprensión de las enseñanzas son verdadero camino, verdadera enseñanza, verdadera luz, verdadera antorcha. Juan 14:6, Yeshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Salmo 119, 104, 105, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mateo 5:17 ya lo leímos, donde dice no he venido a abolir la ley. Y primera de Juan, no sé si vayamos a tener que hacer otro video para hablar, ahora sí pasar a hablar de la gracia, habiendo hablado de la ley, habiendo entendido la importancia de lo que la ley sí es. Pero podemos ir dando un adelanto y para que quede bien claro lo que dijo el Mesías, no viene a abolir la ley, el cielo y la tierra no han pasado, por lo tanto ni una jota ni una tilde, y cualquiera que enseña a quebrantar uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a no guardarlos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y referente de guardar la ley, de guardar los mandamientos, mire lo que dice 1 Juan 2, del 4 al 6. Esta es una perla que usted la tiene que traer bien presente al momento de estar meditando en la palabra del Eterno, o sea, al momento de usted estar meditando en doctrina, porque en su mente usted va acomodando, usted va meditando, usted va aprendiendo a juzgar entre lo bueno y lo malo, para que usted no termine siendo de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted tiene que aprender doctrina, buena enseñanza, que no desprecia la ley. En 1 Juan, capítulo 2, versos 4 al 6, dice, el que dice, esta es una perla que usted tiene que guardar en su corazón y que la tiene que traer presente y bien clara siempre. Siempre, para que vaya meditando sana doctrina. El que dice,
Yo le he conocido. Oh, mi Padre, yo oro, yo esto, yo lo otro, yo congrego y yo lo conozco y Él es mi Padre y bla, bla, bla y bla, bla, bla. ¿Verdad? Bueno, pero si usted dice que Él es su Padre y que usted lo conoce y que Él lo conoce a usted, mire lo que dice aquí. Esta es la prueba que no falla para que usted y yo andemos diciendo, yo lo conozco. Dice, el que dice, yo lo he conocido, esto está en Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. El que dice, yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, ¿qué enseñan en el cristianismo babilónico? Oh, no, nadie puede guardar sus mandamientos, no, bla, 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 bla. El diablo ya los convenció de que no se esfuercen a guardar los mandamientos. Yahweh los reprenda. Pero bendito sea nuestro Abacados Yahweh, que nos ha dado a su Hijo, Yeshua, el cual nos dijo que si lo amábamos, que guardáramos sus mandamientos. Y que sus mandamientos no eran gravosos. Pero el que dice, yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal, o sea, esa persona que dice que lo ha conocido pero que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Y no hay verdad en él. Así que cuando usted escuche a un supuesto creyente diciendo, oh, nadie puede guardar los mandamientos, no se pueden guardar los mandamientos. Es legalismo decirle a la gente que tiene que guardar los mandamientos. Es legalista el Mesías cuando dijo, si en verdad me aman, guarden mis mandamientos. Es que era legalista. El verdadero amor se manifiesta en la obediencia a los mandamientos, pues. Oh, yo lo amo mucho. Ah, ok, pero se demuestra con la obediencia a los mandamientos. Y si dice que lo has conocido, pero no guarda sus mandamientos, entonces dice, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad del poderoso está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Cumpliendo la ley, porque no vino a abolir la ley, porque el cielo y la tierra no han pasado, porque cualquiera que enseñe a quebrantar uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, para concluir, voy a leerle rápidamente algunas citas bíblicas referente de la gracia para que empiece a aprender y empiece a entender correctamente la gracia de Yahweh, nuestro Todopoderoso. Bendito sea. Vamos a entender correctamente la gracia, para que no seamos de los que hacen libertinaje de la gracia. Ah, no, pues es que nadie puede guardar los mandamientos, pero su gracia basta. Falsa doctrina, falsa doctrina. Vamos a leer entonces rápido algunas escrituras que nos van a ir asentando correctamente el que nosotros comprendamos bien la gracia. Hebreos 5:9. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación. Yeshua viene a ser causa de eterna salvación para nosotros, todos los que le obedecemos. La salvación es por gracia, sí. ¿Para quién? Para los que le obedecen. Hebreos 5:9. En los comentarios le voy a dejar las citas bíblicas que estoy leyendo aquí. En los comentarios se las voy a dejar para que usted las lea con calma y las considere. Juan 15, del 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Yeshua puso su vida por sus amigos, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes son mis amigos? Sí, es un sí condicional. Si hacen las cosas que yo les mando. Ah, luego entonces la salvación que tú das está condicionada a que yo te obedezca. Luego entonces para poder recibir la salvación por gracia tengo que obedecer. Sí. Pues eso es lo que le estoy tratando de decir. Es lo que le estoy tratando de decir. Pero es que la salvación es por gracia y yo no puedo hacer nada. Y yo no tengo que hacer nada. Sígase comiendo ese cuento y a ver a dónde va a llegar. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga a alguno su vida por sus amigos. Porque Yeshua estaba dispuesto a poner su vida por sus amigos
no por cualquiera, por sus amigos. Y la puso por sus amigos, porque Él lo está diciendo que por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, dice ahí, si hacen las cosas que yo les mando. Condicionado. Hebreos 10:36, porque la paciencia les es necesaria para que habiendo hecho la voluntad del poderoso, obtengan la promesa. ¿Cuál es la promesa? Pues la promesa de la vida eterna, entrar al reino. Nadie ha entrado todavía. Hay una promesa de entrar. Pero para obtenerla dice ahí en Hebreos 10:36 que es necesario una paciencia que me lleva a hacer la voluntad del Eterno, porque la paciencia les es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad del poderoso, no antes. Primero, así, habiendo hecho la voluntad del poderoso, obtengan la promesa, que es la promesa de la vida eterna. Romanos 1:5, por el cual recibimos la gracia. ¿Por quién recibimos la gracia? Por Yeshua. Está hablando el apóstol, dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. O sea que la fe, la gracia que se recibe es para andar en la obediencia. Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer, y ya aclaramos que ningún espiritifláutico puede andar diciendo qué es bueno y qué es malo. Lo que determina lo que es bueno y malo, pecado o impuro o inmundo, es la ley del Eterno, la Torah del Eterno, sus enseñanzas, sus guianzas, sus leyes, sus decretos, sus mandamientos. No un espiritifláutico va a determinar qué es bueno y qué es malo. La ley lo determina. Entonces, Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer, y la ley dice qué es lo bueno de hacerse y qué es lo malo que no se debe de hacer, buscando gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna. ¿Quién va a recibir la vida eterna? Los que perseverando en bien hacer. Pero ¿cómo que tengo que hacer lo bueno y para poder recibir la vida eterna? Pero yo fui salvo por gracia y yo no debo de hacer nada porque entonces me condeno si yo hago algo. Pues por mucho que uno haga, sin el sacrificio no entras. Pero por mucho que esté ahí el sacrificio, sabemos bien que no todos van a entrar. Luego entonces hay que entender bien la gracia, pues. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna, pero perseverando en bien hacer. O sea que lo invito a que si usted anda perseverando en mal hacer, pecar, mentir, robar, adulterio, fornicación, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted anda perseverando en eso, no debemos hacer eso. Hay que ser prudentes. Hay que buscar el camino de la santidad, que está alumbrado por los mandamientos del Eterno. Ya lo leímos ahorita en Proverbios. Porque dice, al que perseverando en bien hacer. ¿Quién es el que persevera en hacer lo bueno y cómo sabe qué es lo bueno? Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley. ¿Los oidores de qué? De la ley. Porque hay muchos oidores de la ley que tienen corazón de diamante, que no la quieren oír. Se las quieres hablar y no la quieren oír la ley. Esos son los de corazón de diamante. Ya lo leímos. Pero los que sí oyen la ley y la hacen. Porque no son los oidores de la ley los justos para con el poderoso. Entonces, si no son los oidores de la ley los justos para con el poderoso, ¿quiénes son pues los justos para con el todopoderoso? Los hacedores de la ley serán justificados. Justificados por su sangre. Justificados por gracia. ¿Pero quiénes? Los hacedores de la ley. Se fija el peligro de interpretar incorrectamente la gracia, que lo lleva a usted a la desobediencia de los mandamientos, donde usted no tiene nada que hacer. Una doctrina donde la pura gracia y yo no hago nada, que lo lleva a creer o a concluir doctrinalmente, entonces, que nadie puede hacer nada para salvarse y que Yahweh decide quién se salva y quién no. Yahweh dice, este para el cielo y este para el infierno. Y este para el cielo y este para el infierno. Y este también para el infierno. Y este para el infierno y este para el cielo. Y este, maestro, y aquel para el cielo. Pues, y aquel para el infierno. Así es como decide Yahweh. No, porque entonces no sería un poderoso justo.
Y yo no creo que estuviera dispuesto yo a servir a un poderoso injusto. Pero ¿por qué decide uno servirle y arrepentirse? Porque dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Entonces Él es bueno y justo. Eso me guía a mí a arrepentirme. Porque no son los oidores de la ley los justos para con el poderoso, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con esto voy a concluir. Hay mucho más que se puede decir de la gracia. No sé, déjame ver si me puedo extender, aunque sea unos minutos. No quiero extender mucho el video. Pero mira, dice, está en Lucas capítulo 13, del verso 23 al 28. Dice, y le dijo uno, Maestro, son pocos los que se salvan. O sea que este muchacho que le dijo al maestro, le preguntó que si eran pocos los que se salvaban. Ya le estaba cayendo el entendimiento, que son pocos los que se salvan. Dice, maestro, son pocos los que se salvan. Le pregunta el joven, el muchacho. Y el maestro le dice, esfuércense para entrar por la puerta angosta. ¡Ay! Eso sí me explotó la cabeza. ¿Cómo que me tenga que yo que esforzar? O sea que tengo que esforzarme para entrar. ¿No se supone que yo no debo de hacer nada porque la salvación es por gracia? La salvación no es por obras para que nadie se vanagloríe. Eso es verdad, sino por gracia. Pero que sea por gracia significa que yo no tengo que hacer nada. No, sí hay mucho que hacer para que te den esa gracia. Porque si yo haciendo algo no me alcanza para salvarme, solamente a través del sacrificio que Él hizo, y luego yo lo desprecio, no esforzándome. Si el justo, dice la Escritura, difícilmente se salvará, ¿qué será del impío y del pecador? Luego entonces me tengo que apartar de impiedad. Luego me tengo que apartar del pecado. Sí, porque si el justo difícilmente se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Dice su palabra. Y le dijo uno, maestro, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esfuércense a entrar, esfuércense. Y la gracia, esfuércense. Pero la gracia no le puedes añadir nada. Son palabras del maestro. Arráncala de tu Biblia y sigue diciendo que yo no tienes que hacer nada. Arráncala esa parte de la Biblia y todas las que ya te leí. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes comiencen a estar fuera y llamar la puerta, diciendo, maestro, maestro, ábrenos la puerta, ábrenos. Respondiendo les dirá, no los conozco de dónde sean ustedes. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Yo escuché que la salvación era por gracia. Yo escuché que no tenía yo que hacer nada para salvarme, que era por gracia. Y les dirá, les digo que no los conozco de dónde sean. Apártense de mí, todos los obreros de iniquidad. Y se lo digo otra vez. El espiritifláutico, el que es muy espiritual, que rechaza la ley, lo único que es que tiene corazón de diamante, ya lo leímos. Pero que él cree que es muy espiritual, quiere determinar lo que es santo y lo que es iniquidad por sí mismo, ignorando la ley, que la ley es la que dice qué es bueno y qué es malo. Y los que son obreros de iniquidad, pues son los que quebrantaban la Torá, porque el pecado, dice, porque el que peca transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4, ya se lo leímos varias veces. Entonces, ¿quiénes son los obreros de iniquidad? 1 Juan 3:4. El que peca transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley.
Y Él les va a declarar, les digo que no los conozco de dónde sean. Apártense de mí todos los obreros de iniquidad, apártense de mí todos los que se dedicaban a quebrantar la Torá y mis mandamientos y así le enseñaban a otros. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieran a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino del poderoso y ustedes excluidos. Hay muchas escrituras, la del fariseo y el publicano, que se pueden aclarar el asunto de las obras legales. Podemos hablar de las obras legales, de las obras de la fe, porque hay obras de fe y obras legalistas. Las dos llevan a una especie de obediencia. El fariseo que llevaba diezmos al templo, pues era obediente, porque hay que llevar los diezmos al templo. Había que llevar los diezmos al templo. Estaba obedeciendo, sí, pero lo hacía por obligación, quizás por temor a la muerte, pero no lo hacía por fe ni por amor. Entonces, a final de cuentas, pueden haber dos llevando los diezmos al templo, pero uno haciéndolo como por obras de la ley, por obligación, por miedo. Y eso no le va a servir para entrar al reposo. Pero otro haciéndolo por amor y por fe. ¿Pero haciendo qué? El mismo mandamiento. El que rechaza. Ya lo leímos. Ya lo hemos dicho que no es por obras. Pero sin embargo, aunque no es por obras, dice que el que obedece recibe la gracia. Ya leímos que ustedes son mis amigos, que Él va a dar su vida por sus amigos y sus amigos son los que hacen su voluntad. Entonces ya leímos pues, ¿por qué entonces es por gracia? Porque si tú quitas el sacrificio, no te salvas por muy obediente que seas. ¿verdad? Pero si tú andas en la obediencia, Él te considera y te da su gracia. Le voy a leer, eso ya está desde los 10 mandamientos, se lo voy a leer. Ese sí se lo voy a leer, para que se acomode ahí ese asunto. Fíjese bien, ¿eh? Y está curiosamente en el mandamiento de no hacerte imágenes y no arrodillarte ante ellas. Ahí queda explícita la gracia, la misericordia del Eterno, quienes la van a recibir. Porque Él es el mismo poderoso de ayer, de hoy y de siempre. No muda, no cambia. Entonces Él no puede aquí decir una cosa y luego resulta que no, así no era. Mire, Éxodo capítulo 20. Si analiza con cuidado todo el video de lo que le estoy diciendo, dejamos la gracia en su lugar y dejamos la ley en su lugar. Dejamos la parte que nos toca a nosotros y dejamos la parte de la gracia que le toca a la gracia. Porque no estamos enseñando que la salvación no es por gracia. No, sí, la salvación es por gracia, pero estamos enseñando a aplicarla correctamente. No al modo como a la gente le gusta, viviendo en desobediencia. Despreciando los mandamientos. Ya lo que leímos ya tuvo que haberle quedado bastante claro. A ver. En Éxodo capítulo 20... el mandamiento de no hacerse imágenes. No quiere abrir, pero se lo voy a ir recitando. No abre aquí todavía, pero se lo voy a ir recitando. No te harás imagen alguna de nada que hayas visto en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No te harás imagen alguna de nada que hayas visto en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas, porque yo soy Yahweh, tu poderoso, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos en su tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que cuando usted se hace imágenes y se arrodilla a ellas, usted está trayéndole una maldición a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Un castigo que le va a venir de parte del Eterno porque Él se lo está advirtiendo en el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh, tu poderoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, o sea que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos de los que me aborrecen.
¿Hay castigo para la desobediencia? Hay. Pero concluye diciendo, y hago misericordia, o sea, pero hago misericordia, ¿hago qué? Misericordia. ¿La misericordia qué es? ¿Justicia de obras del hombre? No, la misericordia es gracia del Eterno. Pero ¿quién recibe la misericordia conforme a las mismas palabras benditas del Eterno? Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, donde dice no te hagas imágenes porque voy a castigarte a ti hasta la cuarta generación, pero yo hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si en verdad me aman, guarden mis mandamientos, dijo el Mesías. Entonces, él hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si alguien guarda sus mandamientos, no dice, tú te justificarás a ti mismo porque obedeces mis mandamientos. No. Lo que está dejando claro aquí es que por guardar los mandamientos no te puedes justificar a ti mismo, porque entonces ya no necesito darte mi misericordia. El Eterno no necesita darnos su gracia, su misericordia, si yo me justifico por guardar los mandamientos. Pero Él ofrece gracia, Él ofrece misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Te lo leo de nuevo. No te inclinarás a ellas, no te hagas imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu poderoso, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, hijos, nietos y bisnietos, que me aborrecen, que lo aborrecen. ¿Cómo lo aborrecen? Pues quebrantando sus mandamientos. Y aquí les está dando este mandamiento de que si te haces imágenes y te rodillas ante ellas, me estás desobedeciendo, por tanto no me amas, por tanto me aborreces. Porque te estoy mandando que no lo hagas y si no lo haces me queda claro que me aborreces. Es lo que está diciendo. Te lo voy a leer otra vez. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu poderoso, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aborrecen, no guarden mis mandamientos. No guardan mis mandamientos es porque me aborrecen. Y lo dice justamente después de entregar el segundo mandamiento de no hacerte imágenes y no arrodillarte a ellas. Pero concluye diciendo la buena noticia, o sea, la misericordia. No nomás dice te voy a castigar por no obedecer. También te dice te voy a dar mi misericordia. O sea, pero si guardas mis mandamientos. Porque aunque guardes mis mandamientos, de todas maneras necesitas que yo sea misericordioso contigo. Que yo te dé mi gracia. Porque tus mandamientos, tu obediencia, sin mi gracia no es nada. Pero mi gracia no es para los desobedientes. Y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Más claro no hay. En fin, estamos concluyendo. Más adelante vamos a analizar qué significa judaizar realmente. ¿Cuáles son las obras legalistas? ¿Cuáles son las obras de la fe? ¿Qué es la obediencia por amor? Vamos a contestar preguntas como aquellos judaizantes que querían hacer judaizar a los hermanos. ¿Cuál era el yugo de servidumbre que querían poner sobre ellos? Vamos a analizar por qué les querían obligar a guardar la ley. Los que somos salvos por gracia, nadie nos obliga a guardar la ley, obedecer la ley, sino que como hemos sido salvos por gracia, andamos en agradecimiento, en la obediencia de su ley, pero no obligadamente, que es como los judaizantes querían obligar a sus hermanos en la fe. Está en el libro de Hechos, los querían obligar obligadamente a guardar la ley, y les decían que para que pudieran llegar a ser salvos, tenían que obligadamente guardar la ley, y tenían que obligadamente circuncidarse. Y eso es legalismo, querer obligar a la gente.
Pero ya leímos, el Padre dice, te doy mi misericordia a los que guardan mis mandamientos. ¿Abraham se circuncidó para ser salvo? Es pregunta, es más, lo voy a dar las respuestas y después lo analizamos con la Escritura. ¿Cuál es el yugo que querían imponer los discípulos? Obligarlos a guardar la ley para ser salvos. Obligarlos a circuncidarse para ser salvos. Eso sí es legalismo. ¿Es la circuncisión un requisito para ser salvo? Respuesta, no. ¿Qué es entonces la circuncisión? Y esto es un tema grande de entenderse. La circuncisión es una señal del pacto. Del nuevo pacto que es sellado con la sangre del Mesías. Lea si quieres saber la respuesta. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Es una señal del pacto, se le dio a Abraham. Él había sido salvo por fe, Abraham fue salvo por fe porque creyó en el Evangelio, porque está escrito que el Padre Eterno evangelizó a Abraham. O sea, el Padre Eterno en persona le predicó el Evangelio a Abraham. El Evangelio de la simiente, de Yeshua, de la muerte y resurrección de Yeshua. El Eterno le predicó el Evangelio a Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después que creyó, él fue justificado por fe siendo incircunciso. Para que la salvación llegara a la incircuncisión. Y luego después que fue salvo por fe, siendo incircunciso, le dieron el mandamiento de circuncidarse como una señal del pacto que es sellado con la sangre del Mesías. Por eso es que él fue salvo por fe y no se tuvo que circuncidar para ser salvo. Él ya había sido salvo por fe cuando el Eterno después le mandó a que se circuncidara. Por lo tanto, la circuncisión es una señal del pacto, del nuevo pacto, que es sellado con la sangre del Mesías. Usted váyase y lea el capítulo 17, que es donde está el Padre Eterno predicándole el Evangelio a Abraham. Y luego se lo predicó a Isaac, su hijo, en el capítulo 26 de Génesis. Y el capítulo 17 de Génesis, el Eterno predicándole el Evangelio a Abraham. En el capítulo 26 de Génesis, el Eterno predicándole el Evangelio a Isaac. Y luego se lo predicó a Jacob. Y ahí se va. Ahí lo va leyendo usted. Vaya y escudriña, investigue en cuál es en realidad el verdadero pacto. Y esto lo estoy haciendo así ya como por encimita para no extenderme tanto, porque hay una cantidad de información referente a la gracia. Gálatas 3, 15, 17, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado nadie lo cancela o le añade. O sea que el pacto del Evangelio de la simiente que el Eterno hizo con Abraham, lo confirmó. No nomás él lo prometió, sino que después le confirmó la promesa a Abraham. Y ese pacto fue confirmado, así que nadie le añade y nadie le quita. Usted no le puede añadir la circuncisión ni se la puede quitar tampoco. Todo eso son temas que ya es mucho alimento muy, muy sólido, pero bueno. A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, y sabemos que la simiente es Yeshua. No dice y las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y la simiente es el Mesías. Esto pues digo que al contrario, confirmado por el poroso, la ley que fue hecha 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La salvación es por la promesa. En fin, el tema está muy extenso y yo creo que ya llegó el tiempo de hasta aquí llegamos. Esto está muy extenso. Quizás podemos hacer una segunda parte de esta enseñanza. Pero hoy le voy a dejar las citas bíblicas con las cuales ustedes se pueden apoyar con esta postura doctrinal que es la correcta. Cualquiera que le predique cualquier postura doctrinal y no se atreva a decirle esta es la verdad y esta es la correcta, entonces ¿qué le está enseñando? En fin, hay muchas perlas, muchas más perlas, pero considero que aquí hay mucho ya que meditar, mucho que rumiar. Hay mucha palabra y mucha enseñanza que se tiene que meditar y madurar. Entonces, me dio gusto que me hayan acompañado. Aquí yo estoy mirando, un saludo para cada uno de los que estuvieron en esta transmisión. Espero que no les moleste que les mande un saludo a Agustín Aguilar, Miriam Montiel, Jacqueline, la tremenda dice ahí, Elín, Braulio González, en fin, a todos, son bastante, Guadalupe Valenzuela, Jorge Samayoa, José Guadalupe Heredia. Saludo
y muchas bendiciones. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta transmisión. Espero que les sea de bendición. Todo sea para la honra y la gloria del Padre, que Él es el que nos sustenta el aliento de vida y Él es el que nos bendice. Entonces, que el Eterno les bendiga mucho a ustedes, a su familia. Acuérdense que la bendición está, la misericordia y la gracia y la bendición que Él nos da está en el amor que nosotros le tenemos por la obediencia de sus mandamientos. Entonces, que el Eterno los bendiga mucho y que les dé un corazón de carne para que puedan andar en la obediencia de su palabra y de sus mandamientos, y que estén perseverando en cuál sea el verdadero camino de la salvación. Hasta aquí, pues, si algún tema en especial que quisieran que sea compartido o que pudiéramos analizar a la luz de las Escrituras, con confianza me lo hacen saber en los comentarios o por mensaje. Mientras tanto, pues que el Eterno les bendiga mucho y que nos permita poder estar de nuevo con ustedes transmitiendo alguna nueva enseñanza de las Escrituras, porque necesitamos continuamente estar perseverando en la palabra, en aprenderla, para conocer a nuestro Todopoderoso, el cual nos ofrece esa vida eterna en Yeshua el Mesías. Bendiciones a todos. Shalom, shalom.